Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estás tú? Pues estamos aquí, pasando la canícula Sí, estival. la canícula, sí, sobre todo la canícula. Aquí más bien el frío. El frío, por otra parte, nada normal en Madrid en estas fechas y de este tipo. Lo que toca, vamos. Que Lo que no. toca. Sí, esto es lo que toca. Quizá lo de noviembre no tocaba, pero esto sí tocaba. Bien, pues vamos a hablar de algunas cosas y vamos a empezar por una que nos propones a la audiencia de Radio Clara y es hablar de vivienda. Vamos a centrarnos quizás en lo que se habla últimamente en los medios de comunicación, que es la nueva ley de vivienda. Dice que el 1 de febrero de 2022 se aprobó el proyecto de ley de una nueva ley de vivienda que actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y que ya ha recibido más de 800 enmiendas, por lo que dicen que será necesario llegar a consensos entre los diferentes grupos del Parlamento para que pueda salir adelante. Esta ley de la vivienda va a regular los desahucios, las ayudas al acceso a la vivienda, la creación de vivienda accesible o la limitación de precios de alquiler, entre otras cuestiones. Pues de eso vamos a darle un poco de vueltas. Es algo que está reclamándose hace mucho tiempo, porque, por ejemplo, un dato, eh, los alquileres públicos o promotores para promotores y para gente en general. La nueva ley de la vivienda fija que se deberán reservar un 30% de las casas para destinarlas a parque público. De ese 30%, el 15% debe de ir a alquiler social. Bien, son datos, pero la cosa está mal y todo esto que se quiere hacer es porque no hay casi nada hecho, porque se ha hecho muy poco, porque se ha hecho mal, porque los alquileres están subiendo como quieren, muchas veces fondos de inversión, fondos buitre, expulsando a mucha gente de sus casas, gente que había alquilado o estaba en viviendas con un contrato más o menos accesible y de momento llega un nuevo propietario, un fondo buitre, un fondo de inversión y les sube el alquiler un tanto por cien muy elevado que les obliga a irse, a no poder pagar o al desahucio. Félix, te toca. Bueno, vamos a ver, sí, es un tema que seguimos todos con cierto interés. Bueno, unos más que otros, evidentemente, porque hay gente que, en mi caso, que ese problema lo tengo resuelto. Tengo la fortuna de que mis hijos lo tienen resuelto, en principio, y lo han resuelto más o menos pues como cada uno, de formas muy distintas, pero lo han resuelto. Así que no tengo, así, sí conozco gente, pues por ejemplo, que ya con una cierta edad sigue compartiendo piso porque no tiene capacidad para tener un piso propio o porque también busca una fórmula en la que pueda convivir con alguien, ¿no? Y qué duda cabe que en este momento la vivienda es un serio problema. Es decir, nos encontramos con una situación curiosa que es la que tú has señalado, que en estos momentos resulta que después de 40 años, no, más de 40 años, claro, ¿no? De restauración fue 78, entonces estamos hablando de 44 años, ¿no? De 45. No, perdón, sí, 44 o 45, es igual. ¿Cuál, Félix? Ese no. Después de 40 años de democracia, de restauración de la democracia en este país, eh, pues no hay una ley de la vivienda. Ha habido leyes que de alguna manera sí afecta a la vivienda, ¿no? Ha habido leyes sobre propiedad horizontal, los arrendamientos urbanos, la de ordenación de la edificación o la del suelo y rehabilitación urbana, o los planes estatales, ¿no? Pero una ley integral así de la vivienda, yo creo que, bueno, ha habido hace poco, en 2010 hubo una en Andalucía, en 2008 hubo una en Cataluña, en Valencia, que tú estás ahí, puedes confirmarlo, hubo una en el 2004, ¿no es esto? Una ley de la vivienda, la Comunidad Valenciana, ¿no? Aquí en los datos que tengo yo. O sea que ha habido algunas parciales,
leyes en otro sentido, pero no ha habido otra cosa, vamos, no ha habido otra cosa. Y esto además era una de las maneras, esta ley de la vivienda, como lo de la ley Mordaza, eran dos de las leyes estrella en la propaganda electoral, ¿no? Era una de las promesas potentes del ¿Mm? gobierno de coalición y de las condiciones que un poco se impusieron para hacer ese gobierno. Sí, quizá era esa, lo de la ley Mostaza, no sé si los había venido en concreto, pero vamos, esas dos que recuerdo yo ahora eran dos de las perlas del pacto, ¿no? Entre los diferentes partidos, en el que además, aparte de los traidores, terroristas, etcétera, ¿no? Ya sabes, estaba también el PNV, ¿no? Y bueno, estaba todo el movimiento de Izquierda Unida, Podemos, ese movimiento, ¿no? Entonces, lo que sí está claro en principio es que no se ha hecho. Y en estos momentos, quizá el problema que hay es que es una ley de enorme complejidad, ¿no? Porque pequeños detalles pueden provocar desastres tremendos, ¿no? Pequeños detalles. El otro día, escuchando a unas personas por la radio, comentaba un pequeño detalle de la medida que tomaron para poner un límite a los arrendamientos, ¿te acuerdas? En la crisis, esa es reciente, ¿no? Que el gobierno decidió que iba a poner un límite de la subida de los alquileres. Iba a intervenirlo. Y entonces lo hizo, pero no ha servido para nada. ¿Y por qué no ha servido para nada? Porque de manera inconsciente, inintencionada o sin enterarse, lo que pasa es que en la elaboración de una ley que no te hayas enterado, no te hayas dado cuenta, pues es un poco fuerte, ¿no? Y esto se aplicaría, aunque no es el tema de hoy, a la ley del sí, el no es no, pero en concreto a la norma para impedir, que no sé si fue un decreto que sería, para impedir las subidas de los alquileres más allá del 2%. ¿Te acuerdas de eso, no? Más o menos sí. Pero en ese acuerdo, en la ley, ponía salvo que las partes lleguen a un acuerdo diferente. ¿Me explico? Sí, a ver, eso quiere decir que Eso quiere decir, eso en principio podría ser que a lo mejor que no se entendía como una obligación subir el 2% y que podría haber algún propietario que subiera menos, pues era bastante ingenuo creer eso, ¿no? sí. Entonces lo que uno se teme es que lo que se incluye eso porque se sabía lo que iba a ocurrir. Entonces lo que ocurría, contaba un señor de una de esas viviendas típicas, estos de los que típicas en el sentido de que la casa entera ha sido comprada por un fondo de inversiones. Es otro de los problemas, luego volveremos a tocarlo, ¿no? Y entonces comentaba que, claro, el propietario, bueno, la ley o el decreto decía y que la otra cláusula por la que no estaban obligados a renovar el contrato sin un incremento superior al 2%, salvo que alguien de la familia en primer grado quisiera ocupar el piso. Que eso, por otra parte, es una norma antigua, Sí, pero la recordaba en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué te das cuenta al final de que se aplicaría bien posiblemente lo de que quien hace la ley hace la trampa? Porque el señor de esa comunidad contaba, no, si los vecinos, el dueño de la casa, dice que sí, que puede acordar conmigo, no hay ningún problema, que sí, que si no, que llega a un acuerdo conmigo. Pero el único acuerdo que llega conmigo es que me va a subir el 25%, el 30%. Y si no hay acuerdo, pues si usted no acepta este acuerdo, pues el contrato queda rescindido. No puede usted decir que yo no le he ofertado un acuerdo. Usted lo ha negado, ¿no? Claro, cuando le decía, oiga, pero es que pone el 2%, dice, bueno, ya, pero no dice nada en contra de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Que podemos llegar a otro acuerdo, ¿no? Y si no, intente usted alquilar pisos en estos momentos con un incremento menor ese respecto a lo que usted está pagando ahora. Esto en Madrid en concreto es imposible en estos momentos, porque los alquileres de los pisos se han disparado, ¿no?
Entonces, es una ley que al final, una normativa que al final no ha servido. No ha servido. Los propietarios, los grandes propietarios no hacen estas jugadas sucias de, vale, yo le subo el 40%. Ah, que no lo quiero el 35%. Bueno, pues entonces, claro, como no habéis hecho un acuerdo, el contrato se rescinde. Por cierto, no se olvide que cuando vaya a buscar piso, va a ser imposible que lo encuentre, posiblemente, vamos, es casi seguro que es imposible que lo encuentre usted a un precio menor. Claro, la jugada es magistral. Entonces, evidentemente se están dando situaciones dramáticas en estos momentos en España. De gente que se ve en la calle. Y se ve en la calle en momentos complicados, ¿no? Pero yo eso te lo decía por la cuestión de que una ley de este calibre es compleja, hay que hacerla muy bien. Muy bien. Este error o esta trampa que acabo de comentar, un mal pensado diría, no, eso no es un error, eso es intencionado. Al gobierno, los grupos de presión no solamente son los otros miembros del gobierno, sino que al presidente del gobierno, a la ministra del ramo correspondiente, le presionan otro tipo de personas y grupos sociales. Y van estas multinacionales, estos fondos, y van, me explico, y van la asociación de propietarios, y va tal, y todo el mundo dice, oiga, ¿qué hay de lo mío? Oiga, esto no lo puedo hacer, oiga, si hace usted esto, patatín y patatán, ¿me explico? Entonces, creo que no les va a dar tiempo, pero igual les da tiempo para hacerla bien, porque se pueden encontrar con consecuencias no queridas. Y si no se hace con precipitación, y sobre todo, además, porque parece difícil ya porque quedan realmente, no sé cuánto quedan, ¿no? ¿Qué es? ¿Las elecciones es en otoño que viene o...? Las elecciones generales son en diciembre del año que viene, ¿Del 24 o del 23? del 23, del año que O sea, estamos. este año, que es en otoño. En diciembre puede ser otoño, ¿no? Todavía. Fácilmente en otoño, pues no será en Navidad en las elecciones. Bueno, digamos a final de año, A porque final de año, vamos, a podemos final. tener sorpresas incluso de adelantos. Lo previsto es que sea a final de año. Pero a final de año es obligatorio. Mm. Puede aplazarla 1 o 2 meses, como mucho, me parece. No sé si tiene un derecho de aplazar o un margen de error, ¿no? Pero creo que no. En cualquier caso, a lo que vamos. No le da porque, claro, hay diversos temas en los que consta de alguna manera que no hay acuerdo, ¿no? Y va a ser difícil que la saquen. Y que la saquen de una manera que sea suficientemente digna, ¿no? Por ejemplo, la categoría de quiénes son los grandes propietarios de vivienda no la tienen clara. Si con 5 pisos, con 20, con 50. Aquí dice en lo que hay en el proyecto de ley y lo que se está enmendando, dice que grandes propietarios son aquellas personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 viviendas en propiedad o que posean una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Por eso digo que no hay acuerdo respecto a ese punto. Bueno, es lo que está de momento. Ya, pero es que creo que están presionando Podemos y, vamos, el círculo, la izquierda del gobierno, de los socios del gobierno, está presionando muy duramente para que lo baje a 5. Que bueno, lo de que lo baje a 5, no, sí, bueno, es decir, no sé el número, yo la verdad que no tengo idea, no he estudiado con detalle cuál número, no me he especializado en pensar cuáles serían las causas, ¿no? Entonces, como digo, eso sería una situación complicada. Por otra parte, la ley de la vivienda además tiene que tocar cosas muy variadas y no es nada sencillo, ¿no? Porque, de algún modo, una de las cosas que ha perjudicado la actual situación, bueno, que no había legislación y recordemos que una legislación, no de la ley de la vivienda, en este sentido, esto es más global, pero las leyes de propiedad horizontal, de ordenación, la que hizo, ahora no encontraba la página, pero la que hizo Aznar en su momento, ¿te acuerdas? En el 2004, por ahí, ¿no? Fue la que provocó una enorme burbuja inmobiliaria, ¿no? Y provocó, claro, la construcción en este país es una sector empresarial que tiene la ventaja de mano de obra no cualificada
Bueno, una parte, porque otra parte tiene que ser, o sea, en cuanto te pasas de la categoría de albañil sencillo y pasas ya a oficial, y no te quiero decir si hablas ya de escayolistas y de otro tipo de albañiles, los salarios ya no son tan sencillos, ¿eh? Pero vamos, los albañiles de a pie, que no sé qué proporción serán, pero será seguramente la mayoría, tienen salarios bajos y las ganancias son monstruosas, y desde el punto de vista de la contabilidad nacional, de cómo se mide la riqueza de un país, el Producto Interior Bruto, pues es un índice positivo. Pero es un índice positivo, claro, es un índice de desarrollo y de crecimiento que, como solo se basa en el Producto Interior Bruto y por lo tanto en el movimiento del dinero, pues al final dice usted, es que ese índice, bueno, lo cuestiona cualquiera que tenga dos dedos de frente, ¿no? Y si alguien, claro que es importante saber si crece o no crece el Producto Interior Bruto, porque cuando llega a recesión tiene consecuencias en el sistema en el que vivimos muy duras, ¿no? Y cuando hay un proceso inflacionario, pues también hay medidas muy complicadas. Entonces, quiero decirte, y eso es lo que va a dificultar poder hacer una ley en condiciones, ¿eh? Por otra parte, el problema al final yo creo que es que se juntan de alguna manera intereses contrapuestos. Lo que pasa es que el gobierno sí que debiera, en una ley de la vivienda final, y creo que ese es el problema fundamental, el gobierno debería tener en cuenta algo que es prioritario, ¿no? La vivienda no es una inversión, no es un bien de lujo, no es un bien. No, la vivienda es un derecho. Mm. Y además creo que es uno de los derechos que están recogidos en la Constitución directamente, ¿eh? Sí, pero es Entonces, uno de esos derechos que no son de obligado cumplimiento, digamos, entre comillas. Es bueno, como esto a mí me hace mucha gracia, claro que son de obligado cumplimiento. el Es derecho a decir, la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Bueno, es un derecho, pero de ahí a que se cumpla. bueno, el de la educación, fundamentalmente, sí, vamos, entiéndeme, con limitaciones, pero se ha cumplido la escolarización total, ¿eh? Bueno, eso está claro, pero no vamos. Claro, la sanidad, hasta no hace mucho, habíamos llegado a unos niveles de que se estaba cumpliendo. ¿Por qué la vivienda no? O sea, yo eso no estoy de acuerdo. Es un derecho tan concreto y además, si me apuras, es un derecho fundamental. Bueno, Fundamental en el sentido de los prioritarios. sí, pero por ejemplo, la educación feliz la garantiza el Estado, tiene escuelas públicas mayoritariamente y cuando no concertadas, y además la obligatoriedad de llevar a los niños al colegio es una, digamos, una obligación que sí que tiene que cumplir el Estado sí o sí. En cambio, el derecho a la vivienda no está obligado, no vemos que el Estado sea el propietario de las viviendas, que el Estado garantice una vivienda a los ciudadanos o a cada ciudadano o a cada grupo familiar o como se quiera denominar o como se organizara eso, sino que hay mucha gente que las ve muy difíciles para tener un derecho a la vivienda. Están los desahucios y es un negocio, es el mercado. Claro, pero eso es lo que yo quiero llamarte la atención, a ti y a los que me escuchan. A ver, La educación universal y obligatoria aparece en la Constitución de 1812. sí, Ya está ahí. sí, Y evidentemente no se cumple hasta 1970. ¿De acuerdo? sí. Y se cumple en 1970, bueno, se empieza a cumplir, ¿eh? Porque es esa ley de 1970 la que genera una movida muy fuerte de inversiones en educación, de convencimiento de que hay que llevar a la educación, y es cuando entonces ya la educación de verdad se proporciona plaza educativa a todo bicho viviente. Porque es una época, yo la recuerdo, que se construían centros, bueno, eh, toneladas. En concreto yo llegué a conocer, construir uno que ese ya ni se pudo ocupar, porque lo construyeron y no calcularon las previsiones demográficas, ¿no? Pero como había necesidades, entonces se terminó consiguiendo.
yo creo que la vivienda, si se convence, se terminará consiguiendo. O sea, se podría conseguir como cualquier otra cosa. En fin, pero claro, hay una cosa que es importante. De alguna manera, sí que la sociedad ha interiorizado como derecho inmediato la sanidad y la educación, Sí. pero no ha interiorizado el derecho a la vivienda. Lo reclaman, pero sabiendo que es difícil y que es muy complicado y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los datos que se dan en estos momentos, ¿no? El dato fundamentalmente es, que te iba a contar, es el de que, me parece, lo puedo dar a vuela pluma. En Alemania el 23% de la vivienda, me parece el 20, 22, 23, es pública. Y en Viena, en Austria, el 30%. Porque aquí es el 4%. Bueno, la nueva ley ya prevé que tiene que ser el 30% de las casas destinarlas a parque público. A partir Claro, pero fíjate, en estos momentos, es decir, cualquier promoción de viviendas de obra nueva deberá reservar un 30% a parque público. a partir de ahora. A O sea, partir de la había ley de la también vivienda, limitaciones de ese tipo en las leyes anteriores, ¿eh? la ley que se está Ya, ahora pero quiero negociando. decir, pero más que una, es decir, al final más que una ley, que sí que también, ¿no? Pero yo sí que creo que hay que, de alguna manera, lo que tiene que es que se note que han iniciado un cambio radical de forma de pensar eh, para entender que la vivienda es un derecho y que para que eso se cumpla hay que evitar una medida, una de las cuales es evitar por todos los medios, que es lo que está ocurriendo ahora, que el uso de la vivienda esté regulado por las leyes del mercado. Sí, y que se Eso es considere lo como que es una locura. hay mucha gente que lo considera como una inversión, como una manera. Claro, claro, no, lo consideran como una inversión incluso los que se la compran, ¿eh? Los que logran comprársela interpretan eso, que a mí siempre me ha parecido una cosa extraña, que así se hace, ¿no? Porque este país ha generado, por el contrario, una tendencia, ha promocionado, ha generado, de tal manera que es mucha la gente que piensa que la vivienda es una inversión. Sí, sí, ahí están los denominados rentistas, ¿no? Que viven de comprar pisos y Pero alquilar. incluso el que solo compra la suya. No, no, los que compran, bueno, incluso los que compran la suya, bien, vale, es una inversión, qué duda cabe. Claro, a Eh, eso me refiero. ¿Por qué en por qué te lo digo? Y en cierto sentido podría serlo porque, yo sí lo he visto, te lo he comentado a ti también, caso de personas jubiladas muy mayores que ya no se pueden mantener y han podido costearse y no tienen familia inmediata y han podido costearse una residencia porque con el piso que tenían en propiedad les ha permitido gestionar eso, ¿de acuerdo? Podría ser una inversión en ese sentido. Que ¿te acuerdas? En estos momentos hay muchas inmobiliarias que le ofrecen al dueño, oiga, yo me quedo con su piso y le doy una renta mensual para que usted pueda pagarse una residencia. Tú sabes que esos contratos existen más o menos. No sé si exactamente con este detalle que te he dicho, pero ese intercambio que a la gente inmobiliarias les ofrecen esa posibilidad, me parece que está claro, ¿no? O a veces el contrato es, bueno, usted no sale de ella, pero cuando usted muera la vivienda es mía. Con lo cual desheredas a los posibles herederos, ¿no? Desheredas, se les quita la herencia que podrían recibir los posibles herederos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un fallo brutal. De alguna manera es un fallo. O sea, no puedes, yo creo que no puedes dejarlo así, porque si lo dejas así, de alguna manera la estás liando, ¿no? Y yo en estos momentos leyendo, me pasa que el documento que yo he visto del proyecto, al final, como incluye el anterior y las modificaciones tachadas, el documento que bajé tiene 750 páginas.
Claro, que de ese que ha borrado todo y ha vuelto a escribir, ¿no? Porque solamente ver eso ya te ahoga, ¿no? Te asfixia. Pero una que tengo aquí al principio, la exposición de motivos, una cosa que añaden es: la vivienda es un elemento básico y fundamental del espacio urbano en las ciudades y en los núcleos. De manera que junto a su función de residencia habitual o alojamiento, no sé si es que previamente ha dicho ya que es un derecho o no lo ha dicho. Tendría que buscar la exposición de motivos ya. eh, eh, no, aquí la justificación de la ley habla más bien de que hay unos problemas urbanos y de regulación del territorio y de política de construcción y de habitabilidad. Pero así luego tiene que la efectividad de los derechos de acceso a una vivienda digna y adecuada de acuerdo con la Constitución es una de las cosas que tienen en cuenta. La efectividad de los derechos de acceso. O sea, me parece bien, ¿no? Y si lo tienen en cuenta tendrán que aplicarlo. Entonces, frente a eso está un potentísimo grupo de presión, que son todas las inmobiliarias, que manejan muchísimo dinero y que entonces ellas lo que juegan fundamentalmente es a la vivienda como inversión. Y recuerdas que fue una de las causas de la crisis de 2008, ¿no? El boom inmobiliario. La cantidad de dinero que se invirtió, como eso en zonas, por ejemplo, Castilla-La Mancha, hizo que pueblos dejaran ocupaciones laborales tradicionales suyas y se dedicaran a la construcción, a hacer puertas, a hacer lo que quieran, ¿no? Escayolados, piezas de escayola, cosas para la construcción. Claro, se construyó masivamente y entonces eso provocó al final una pura especulación. De casos absolutamente llamativos, de gente que de pronto era multimillonaria con avión, el Pocero, ¿te acuerdas? Multimillonario con avión propio y quebró de pronto un día, ¿no? Entonces, yo digo que lo importante sería eso, porque claro, la dificultad que tenemos en estos momentos es esa. No hay, y tampoco hay una ley de alquileres rigurosa. No se atreven a hacerla. A partir de ahora, en la nueva ley de la vivienda, igual que antes te decía, lo del 30% destinado a parque público, en la nueva ley, de este 30%, el 15% deberá ir a alquiler social. Es decir, que la nueva ley propone, tiene claro que uno de los problemas es el alquiler y más el alquiler social, y en la nueva ley se prevé, igual que se prevé la cantidad de viviendas públicas que tiene que ofrecer cada promotor cuando haga una nueva construcción, una nueva promoción de viviendas, tiene que ofrecer también de ese 30% público, un 15% tiene que ser para alquiler. Lo mismo que se ponen limitaciones al precio del alquiler, limitaciones a las viviendas de grandes propietarios, se regulan los desahucios, se declaran zonas de mercado tensionado, etcétera, etcétera. Es decir, que la Hombre, ley si logran hacerlo, ahora me está estaba en dando cuenta que, tú me que dices si logran hacerlo, mm, el me documento decías que yo tengo es el que tiene todas las enmiendas, con lo cual, claro, son 750 páginas. O sea, aprobar eso va a ser complicado, pero es igual. Que, que todo lo que tú dices, si esa ley avanza, sería, claro, sería la primera vez, claro, sería la primera ley. La primera ley en 45 años, ¿no? Que eso es lo llamativo. Oiga, en 44 años. Oiga usted, ¿cómo ha tardado tanto? ¿Cómo han tardado? Básicamente porque se han dedicado a otras cosas y en los últimos 20 años, en concreto, yo creo porque se han dedicado a potenciar, bueno, y los anteriores. Porque yo de jovencito conocí, por ejemplo, al famoso Banús, ¿no? Que construyó viviendas a tutiplén y hizo fortuna a tutiplén también, de una manera un poco impresentable. Y además viviendas, construyó viviendas de una calidad sumamente discutible y otras de una calidad excelente, ¿no? Y luego construyó, desde luego, un puerto para
muchos ricos, para ricos de verdad, ¿no? Yo no sé si tú ves en esta ley, ojalá salga, ¿no? Pero tiene que darse prisa, porque como no salga en esta ocasión, va a ser complicado posteriormente. Bueno, porque queda por ver lo que pasa en las siguientes elecciones. No está nada claro lo que pueda ocurrir. Y este es un punto que, desde luego, si sube al poder el Partido Popular, obviamente no se va a hacer. Bien, Es una de las cosas en las que las diferencias entre votar al Partido Popular o al PSOE puede ser parcialmente significativa. vale. Pues si quieres lo dejamos ahí, porque ellos dicen que la ley está madura, que está a punto, aunque están en debate y en negociaciones, que prevén que salga. También dicen lo mismo de la ley Mordaza. Lo que pasa que veremos lo que sale y en qué queda todo, cuál es la redacción final, porque esto es el proyecto de ley y lo que se quiere por parte de unos es mejorarlo, ir más allá, y por parte de otros bloquearlo y que no salga. Aunque se supone que el gobierno en estos momentos tiene mayoría parlamentaria, por lo menos para conseguir lo que proponía en su proyecto de ley. Ya Ya. ver. ¿No? Aquí lo triste en principio es que si se rompe sería por los socios de la izquierda. Bueno, porque no se consigue más de lo que Ya, el claro, proyecto. entonces viene al final el momento de saber eh, cuándo es suficiente, cuándo es mal, porque es complicado, es complicado. Bueno, pues nos toca esperar a ver cómo va, pero Sí. digamos que el proyecto tiene cosas que mejoran mucho lo que hay, porque hay también limitación a los precios de alquiler para grandes propietarios, regulación de los desahucios de otra manera a la que está ahora, con más tiempo y más condiciones para un desahucio, definir zonas tensionadas de mercado, es decir, zonas en las que la vivienda es muy difícil o están los precios muy elevados, poner límites a todo ello. Creación de vivienda, también hay más cosas, es decir, bonificaciones fiscales para pequeños propietarios, que no son Ujú. las mismas bonificaciones que para grandes propietarios. Es decir, que el proyecto obviamente mejora lo que había, y por parte de, como tú has dicho, de los grupos de izquierda se pretende aún que vaya más allá. Obviamente, me imagino que serán lo suficiente inteligentes como, aunque sea en el último minuto y de penalti, lograrlo. Hombre, yo supongo que digo que PNV sería un partido de derechas, pero de la derecha que es parcialmente más sensata, ¿no? Más En sensato, general. más sentido común que Sí. la O derechona. sea, no son neoliberales. Allí sigue teniendo bastante influencia toda la doctrina social católica en todos los sentidos, y ese sentido social de la propiedad lo siguen teniendo, parcialmente por lo menos. No es la derechona esta neoliberal cuyas diferencias con vos son cosméticas, aunque son importantes también. Y entonces, en este caso concreto, el problema es, ya veremos lo que hace la izquierda, pero yo creo que no se pueden permitir el lujo de que no salga. Eso digo yo. Es decir, tú eres más pesimista, que No, ves yo no, dar tiempo, espero. que no, que están dilatándolo mucho, pero yo creo que serán, primará la inteligencia sobre el pesimismo y no cerrarán la No, yo legislatura. espero que salga No porque sé. me parecería un suicidio. Pero vista, por ejemplo, la reacción que ha tenido una parte de la izquierda que tiene que apoyarla ante la afirmación, que ya parece inevitable, yo lo siento que se moleste, ¿no? De que la ley del no es no había que modificarla, porque claro, al Bueno, pero final, no vamos eh, a comparar la de sí es sí. claro, sí, sí o el no es no. No es no. Claro, al final yo he escuchado las declaraciones de Irene Montero, no va a salir nadie de la cárcel con esta ley. Oiga, van 35 ya, ¿eh? Y claro, usted va a decirme que es que los jueces son más chulos. No parece, no parece, no parece. Puede ser, pero... Entonces digo que si eso el PSOE se ha impuesto y ha dicho se cambia y punto, y además
más que por convencimiento, yo creo que lo ha hecho por cálculos electorales, que son, bueno, son tan justos como otros cualquiera, porque eso le puede costar mucho, que se mantenga esa ley funcionando y que haya un goteo todos los días de gente que sale de la cárcel, porque al final lo aprovechan indignamente la extrema derecha, pues que se coja un rebote y diga, pues tú no me has hecho cambiar la ley, pues esta no sale. No creo que lo hicieran, ¿eh? No creo, espero que no lo hagan. Pero, y la verdad es que sí que es cierto que llevamos 3 años acostumbrados a que han llevado la cuerda hasta límites, pero al final han tenido sensatez y han votado cosas, ¿no? Cosas que debían votar. Esperemos que sea en este caso así, porque sí, peor que esta ley es que no haya ley. Bien, lo dejamos aquí, Sí. ¿vale? ¿Qué es para ti, porque de esto has escrito, tienes en tu blog escritos la inteligencia artificial? Está tan de moda hablar de ello también últimamente. Bueno, en principio, en general, la inteligencia artificial se entiende a todos aquellos procesos mediante los cuales, eh, con procesos digitales y con cálculos digitales y con ordenadores al final, pueden hacer lo que la inteligencia, lo que define la inteligencia, en principio, no totalmente, pero casi, está en la discusión, la inteligencia humana, que es la capacidad de tener un lenguaje o un pensamiento complejo y la capacidad de resolver problemas. Mm. Entonces, en ese sentido, es un hecho indiscutible que está habiendo un incremento importante de la inteligencia artificial. Es decir, ya no estamos hablando de tonterías, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, bueno, está claro que está habiendo una auténtica aceleración en los procesos de crecimiento. Si tú te acuerdas, por ejemplo, en estos momentos, estos días anteriores, lo del famoso chat OpenAI, esos chats, el chat GPT, es igual, cualquiera de ellos, bueno, es espectacular. El impacto, tú presta atención a esto que te digo, es interesante, el impacto de chat GPT en la educación secundaria, yo lo miraba porque me interesaba ese aspecto, ha sido positivo. Defíneme más ese palabra que estás utilizando. ¿Qué es eso? Chat GPT es un chat, de GPT, no me acuerdo si las siglas de la compañía, es Vale. igual, al que tú le haces preguntas y te contesta. Entonces, tú le haces una pregunta desde cómo podríamos resolver los problemas del agua, hasta una pregunta más tonta de quién de Julia América, no es igual, ¿no? Pero eso es una tontería muy tonta, ¿no? Y entonces él te la responde. Entonces, por ejemplo, y parece que bien, ¿no? Por ejemplo, yo me he fijado en el tema, aparte me interesan esos temas, porque la enseñanza puede tener consecuencias, ¿no? O sea, el impacto del chat GPT, pongamos por caso, en la educación secundaria ha sido positivo, ya que ofrece una forma de acceder a información de manera rápida y precisa. Los estudiantes pueden hacer preguntas y obtener respuestas inmediatas, lo que les permite continuar su aprendizaje sin interrupciones. Además, también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación y aumentar su confianza en la búsqueda y uso de informaciones en línea. Y sin embargo, es importante tener en cuenta que no es un sustituto para la enseñanza humana y para la interacción en el aula, ¿no? Que los estudiantes siguen necesitando la guía y la orientación de un profesor para comprender y contextualizar adecuadamente la información, ¿no? Y por tanto es imposible utilizar ChatGPT como un complemento y no como una herramienta exclusiva en la educación secundaria. En resumen, el impacto en la educación secundaria es positivo, ya que ofrece una forma rápida y precisa de acceder a información y complementa la enseñanza tradicional del aula. Sin embargo, es importante utilizarlo adecuadamente. ¿Te queda claro?
Sí, todo eso que me has Pues lo contado, que he sí, hecho es leer pero que exactamente. en la práctica, ¿en Pero qué bueno, cosas? un momento. Y dices, Esto que he hecho ahora, que ha quedado un poco así volado, he leído exactamente la respuesta que me ha dado a mí el chat cuando le he preguntado qué impacto tiene el chat en la educación secundaria. No lo he escrito yo, no lo he pensado yo. Me lo ha escrito el chat. Me lo ha escrito el chat en 3 minutos, tras preguntarle yo cuál es el impacto del chat en la educación secundaria. Esto está escrito, lo que te he leído está escrito por un chat. ¿Has notado algo? no, he notado que estabas leyendo, pero no sabía lo que estabas leyendo. ¿Has notado que estaba leyendo? Pero te ha parecido todo coherente y te ha parecido claro, ¿no? Sí, Pues toma ya. No es mío, joven. No es mío. lo Claro, has, esto te deja asombrado, ¿no? lo ha escrito una máquina, Lo ha escrito un chat guiado por inteligencia artificial. una máquina, un La máquina, claro. chisme, un ordenador, un... Sí, sí, a mí, yo en mi ordenador, para prepararme esto, que te dije, voy a hablar de esto y como tengo una web, una página web mía, en la cual hablo de estas cosas, por cuestiones profesionales, pues bueno, ya hago una entrada para explicarlo. Y además hago en la entrada y pongo esto al final y pongo importante. Los 4 últimos párrafos van entre comillas, pues es la respuesta que ese chat ha dado a mi pregunta. Para que se quede un poco el personal con el problema. ¿Qué Bueno, quiere pues decir con esto? estar centrado en la enseñanza y en una cuestión concreta, es Claro, decir, pero es que si lo pregunto, ¿qué impacto tiene, cómo podríamos rebajar el riesgo de la enfermedad de colon? Te lo diría. Es que la capacidad de diagnosticar un cáncer de colon casi supera a la capacidad de diagnosticarlo de médicos. Es que ¿me explico? Es que la capacidad en un despacho de abogados recurrir al asesoramiento de los chats o las bases correspondientes de la inteligencia artificial para orientar la defensa de un caso es también igualmente impactante, ¿eh? Decía el otro día en una entrevista, esto es un diálogo en la radio, decía uno que me hizo gracia la respuesta, ¿no? Dijo, oiga, pero estos van a sustituir a los seres humanos, hablaban de eso, ¿no? En la sí. película, ¿te acuerdas? La película Yo Robot, ¿no? Mm. ¿Te acuerdas? O en la película, por ejemplo, de IA, la inteligencia artificial, del niño esa es la idea de que se creen un día seres que te den el pego y puedan parecer seres humanos. Blade Runner, ¿te acuerdas de Blade Runner, no? Es decir, entonces, y decía, en broma, decía, yo de lo que he leído, nadie se atreve a decir ni que sí ni que no. En cualquier caso, a los que dicen que sí son muy optimistas a veces y los que dicen que no dicen que en cualquier caso estamos hablando de 30, 40 o 50 años o 100. Y otros te dicen que es técnicamente imposible. Los que no, los que son partidarios dicen que vamos, para el año 40 la tenemos aquí. Para el año 40. Entonces, claro, la cuestión es fuerte, ¿no? Porque estos avances últimos son espectaculares. Tú puedes interpretarlos como una ayuda. Bueno, tú lo utilizas en estos momentos, ¿no? Esto es una variante de una cosa que tú ya estás acostumbrado a utilizar. No utilizas tú con frecuencia, bien sea el traductor de Google, el de Word o el Deep, que son todos los que se conocen que es de los mejores, para leerte cualquier artículo que aparezca en cualquier idioma. Sí, está claro. Y la pregunta sería, porque nos quedan Sí, 7 minutos como mucho, o 5, eh, ¿en qué me va a beneficiar o nos va a beneficiar a nosotros la inteligencia artificial? La respuesta podría ser fácil. Nos va a beneficiar en muchas cosas. ¿Y en qué nos va a perjudicar? ¿Qué problemas tiene? Hay que estar bueno, alerta. la gente está un poco agobiada y por eso hay un esfuerzo enorme por otra cosa que luego sirva para algo, porque en otras provisiones no sirve tampoco para mucho, ¿no? Por generar, dicen que es urgentísimo crear un código de conducta ético que permita poner límites a este asunto, ¿no? Igual que lo hay con experimentación genética, que prohibieron la creación de seres vivos utilizando manipulación genética, y a un chino que lo hizo, creó 2 seres humanos, ¿te acuerdas? Sí, estuvo en la cárcel una Sí, sí, temporada. no, salió el otro día, lo metieron en la cárcel y ya no vuelve a entrar en un laboratorio, en un sitio de estos, en su vida.
Lo cual no quita que cualquier multimillonario con capacidad le contrate bajo cuerda para que le monta lo que quiera y que le cree para su... ¿Me explico? Sí. Que al final, para utilizar malas cosas siempre hay gente dispuesta, ¿eh? Pero la gente está urgiendo porque pueden plantearse situaciones muy complicadas. De entrada, por ejemplo, hay unas más sencillitas. La Asociación de Artistas ha planteado una queja y ha pedido que por favor se limite absolutamente el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes que son utilizadas en libros y en publicidad, etcétera, porque eso es acabar con su negocio. Quiere decir que la inteligencia artificial es capaz de crear, Es que ya lo hace. ya lo hace, ¿no? Igual que esto que te he leído ahora, te lo hace porque algo en lo que ha avanzado muchísimo la inteligencia digital es en el lenguaje natural. Mm. Entonces, el lenguaje natural, y ahora mismo lo notamos todos, cuando buscamos en Google ya puedes hacer preguntas directas, ¿eh? Antes te acuerdas que calculabas con qué palabra me va a responder. Y hacíamos a veces preguntas muy raras, o buscábamos palabras, ¿eh? Y ahora no te hace la pregunta, oye, ¿qué? Y te la contesta. O sea, ha mejorado en su capacidad. O incluso ha mejorado la capacidad. Yo es que utilizo el Google, no te puedo decir del de Microsoft o de otros, ¿no? Safari no los conozco. O te ha mejorado que en cuanto metes varias letras, incluso varias letras, ya te lo completa. Porque te conoce a ti, ¿eh? Y porque ve la letra y sé por dónde vas y te lo pone. Y dices tú, te lo ha hecho, ¿no? Es decir, esa capacidad, por un lado, te da cierta satisfacción. Yo ya he publicado en mi página ni allá, en Creative Commons, hay revistas por ahí de Creative Commons, una que manejo contigo, de Conversation, ¿no? Entonces, hay un artículo que me interesa, es en inglés, yo lo podría traducir en inglés con cierta calidad o con suficiente calidad, ¿no? Pero claro, le doy a Word o a Deep y digo, tradúcemelo. En 2 minutos, 3, me lo ha traducido entero, ¿eh? Y yo lo reviso y corrijo cosas, pero pocas. Y luego lo publico en la página de ella y digo, al final, artículo traducido con Deep y revisado por mí. Lo digo tranquilamente, no me importa, porque no voy a perder tiempo en una traducción que a mí no me enriquece profesionalmente en nada, porque no vivo de ello, porque, ¿me explico? Porque mi inglés, que el dominio que yo tengo ya me basta en principio, me gustaría mejorarlo, ¿eh? Para lo que yo no tengo. Pero claro, puedo publicar un artículo y en vez de dedicarle, al final, si lo traduzco yo, voy a tardar 1 hora y media, lo voy a pulir, etcétera. Oye, me lo han traducido en 3 minutos. Y luego lo he revisado, pero ya no es lo mismo. Claro que te hace. Y bueno, el problema, esto es para el profesorado, un máster, tenemos el problema con detectar los plagios. Y ya con esto te vas a quedar Eso seta, es porque un claro, problema que algunas universidades han denunciado, ¿no? sí, pero es que no pueden. ¿Y cómo lo paras? ¿Cómo puedes poner puertas al campo? El alumno puede en su casa solicitar, pone el título del ensayo que le han pedido, se lo hace y luego astutamente introduce algunos cambios, ¿no? Muchas veces la gente cuando cita párrafos enteros para disimular cambia varias palabras, para evitar que el Turnitin, o el que sea, el detector de plagio, te lo detecte, ¿no? Pero es complicado. Entonces puede generarte. En el empleo dicen que va posiblemente perjudique a profesiones de alto nivel más que a profesiones de bajo nivel, ¿eh? A profesiones, aquí te ha puesto de trabajo a trabajadores de la industria de abajo, las cadenas de montaje, ¿no? Que casi lo hacen todo, ¿no? Entonces antes hacía falta 30 personas en la cadena, trabajo en cadena, que por cierto era muy demoledor, pero ahora no hace falta, ¿no? Tú sabes que en las fabricaciones de automóviles y eso se ha ido gente a la calle por un tubo, ¿no? Y en este caso, más bien parece que puede perjudicar a niveles altos de la escala de formación, ¿no? Y luego, claro, está lo que mucha gente dice, y lo comentaba contigo el otro día, las posibilidades de que esto se convierta favorezca dispositivos de dominación muy fuertes, es enorme. Que dicen, oiga, usted también va a poder defenderse. Bueno, ya, pero esto es complicado. No sé si al final
Es posible que a lo mejor, es imaginación, en pequeñas sociedades tribales el mecanismo de dominación era muy sencillo. El más fuerte, con más habilidad, es el jefe. Si no sé, como los gorilas, el que vence, ¿no? En esta sociedad el que venza será uno más sofisticado, pero vencerá, ¿no? Y entonces el miedo y el miedo radical de algunos es que si llegara realmente a diseñar robots como seres humanos, o sea, iguales, equivalentes a la mente humana, o sea, a un ser humano, pues podríamos tener un riesgo como especie, ¿no? Que siguiéramos vivos en tanto en cuanto le fuéramos útiles a los robots, ¿no? A los nuevos humanoides. Entonces, no sé, está siendo impactante, los cambios son muy acelerados y yo me quedo perplejo de la capacidad que tienen de innovar. Esta cuestión del dominio del lenguaje natural, que es algo sumamente complejo. Bueno, a mí el sueño de poder tener una aplicación que me pongo un auricular en el oído y puedo entender 1000 lenguas, cuando me hablan, vamos, me parece, sería feliz, sí, ¿verdad? Eh, Vamos, luego al final dices, ¿para qué quiero tantas lenguas? Si es que no me da tiempo a leer y escuchar lo de la mía, ¿no? Pero bueno, sería feliz y... Entonces yo te digo que sí, es un tema sugerente y preocupante, ¿no? Vale. Bueno, Pues dinos por si hay gente que ha escuchado que escribes en un blog sobre esto, ¿cómo se llega ahí? el blog, bueno, esta entrada la he publicado en mi Facebook. Y algunos de aquí me siguen, creo, en Facebook. Me consta porque me dicen cosas de Facebook sobre este programa. Y si no, el blog es todo seguido, el mito de Teuth. Pero Teuth es T-H-E-U-T-H. Es un mito antiguo de, de los egipcios que pasa, lo recoge Platón. El mito de Teuth. .blogspot.com. Blogspot es fundamentalmente el dispositivo de Google para crear páginas web. Y luego está el Word que es el de Microsoft. Bien, pues lo dejamos aquí, Félix. Ahí pueden encontrar algunas, porque ahí sí cito algún artículo más para ir añadiendo, pero vamos, en estos momentos ponen chat de inteligencia artificial y ya les mando. Vale. ¿Vale? De Pues acuerdo. nada, pues que tengáis un buen día. Pues lo vamos a intentar. En ello estamos. Vale. La semana que viene nos lo vamos a oír. De Si no, acuerdo. vale. Hasta entonces. Entonces, buenos días a todas y a todos.